Bueno, buenas tardes. El día de hoy les vamos a exponer la sección 10.1, la cual es nombrada posición, velocidad y aceleración angular. Hoy vamos a hablar del movimiento rotacional, que describe cómo un cuerpo gira alrededor de un eje fijo. Así como en el movimiento lineal analizamos posición, velocidad y aceleración, aquí trabajamos con sus versiones angulares, es decir, con la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Estas tres magnitudes funcionan igual que las del movimiento rectilíneo, solo que aquí no hablamos de distancias en línea recta, sino de giros y ángulos. La posición angular nos dice cuánto ha girado un punto con respecto a una línea fija de referencia. Esta se mide en radianes y la fórmula que la define es, como podemos ver en la diapositiva, θ es igual a S sobre R, donde S es la longitud del arco recorrido y R es el radio de la trayectoria. Esto significa que si conocemos cuánto arco recorre un punto del círculo y el radio, podemos saber qué ángulo giró. Por ejemplo, si una partícula recorre un arco igual al radio, ha girado 1 radián, y si da una vuelta completa, son 2 radianes. El desplazamiento angular es simplemente el cambio en la posición angular. Se calcula con la fórmula que podemos ver en la diapositiva, donde θ sub f es el ángulo final y θ sub i el inicial. Si el cuerpo gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, el desplazamiento se considera positivo, y si gira en sentido horario es negativo. La velocidad angular, simbolizada con la letra omega, indica qué tan rápido cambia el ángulo con el tiempo. En pocas palabras, nos dice qué tan rápido está girando el objeto. Se puede calcular de dos formas: velocidad angular promedio, que es cuando tomamos el cambio total de ángulo dividido entre el tiempo, y la fórmula es la que podemos ver en la diapositiva, y la velocidad angular instantánea, que es cuando observamos cómo cambia en un instante específico, y su fórmula es la que podemos ver ahí en la diapositiva. La unidad es el radián por segundo, y al igual que antes, el signo nos indica la dirección del giro. La aceleración angular, representada por alfa, nos dice cómo cambia la velocidad angular con el tiempo. Esta puede calcularse también como promedio instantánea, así como la velocidad, y se mide en radianes por segundo al cuadrado. Si el objeto gira cada vez más rápido, la aceleración es positiva, y si disminuye su velocidad es negativa. Un ejemplo en la vida cotidiana podría ser cuando una lavadora acelera hasta empezar a centrifugar, su aceleración angular es positiva, y cuando se apaga y se detiene es negativa. Bueno, el movimiento rotacional. Cuando la aceleración angular es constante, las ecuaciones del movimiento rotacional son muy parecidas a las del movimiento lineal uniformemente acelerado. Solo cambiamos las variables lineales por las angulares. Las que vemos en la diapositiva son las principales fórmulas. La primera muestra cómo cambia la velocidad angular con el tiempo. La segunda nos dice el desplazamiento angular total después de cierto tiempo. La tercera relaciona las velocidades angulares con el desplazamiento sin depender del tiempo. Y la última usa la velocidad promedio para calcular la posición final. Con estas ecuaciones podemos calcular cualquier dato del movimiento rotacional: ángulos recorridos, tiempos o velocidades. Bueno, vamos a realizar el ejercicio número 1 de la sección 10.1, el cual nos dice: encuentre la rapidez angular de la rotación de la Tierra sobre su eje, y el inciso B nos dice cómo afecta esta rotación en la forma de la Tierra. Entonces, lo primero que vamos a hallar es que la rapidez angular nos dice cuánto ángulo recorre la Tierra por unidad de tiempo cuando gira, y esto matemáticamente se calcula con la fórmula de W es igual a 2pi sobre tiempo, donde tiempo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, o sea, lo tomaremos como un día, y 2pi es el ángulo en radianes que da una vuelta completa. Entonces, lo primero que haremos será las 24 horas del día, las cuales vamos a tomar como referencia, las vamos a multiplicar por 3.600 segundos, y esto nos da igual a 86.400 segundos. Ya posteriormente despejamos la fórmula, la cual nos da W es igual a 2pi sobre 86.400 segundos, y esto nos da un equivalente a 7.2722 por 10 a la menos 5 de radianes sobre segundos. Bueno, la parte B nos dice cómo afecta esta rotación la forma de la Tierra. Entonces, nuestra explicación física sería que la gravedad todo lo tira hacia adentro, hacia el centro, lo cual genera una esfera, pero la rotación genera una fuerza
hacia el ecuador, o sea, hacia afuera, y esto contrarresta un poco la gravedad local, lo cual le genera un equilibrio entre ambas y esto produce una forma esferoide o ovalada, un poco más aplastada en los polos. En conclusiones, tenemos que el movimiento rotacional se describe mediante las variables angular, posición, velocidad y aceleración, las cuales son análogas a las del movimiento lineal. La posición angular indica la orientación del cuerpo en rotación y se mide en radianes, mientras que la velocidad y aceleración angular muestran cómo cambia la rotación en el tiempo y su dirección cuando la aceleración angular es constante. Las ecuaciones del movimiento rotacional son equivalentes al movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Además, es un cuerpo rígido, todos los puntos giran con la misma velocidad y la aceleración angular, aunque sus velocidades lineales varían según el radio. Continuando con la presentación, pasaremos a explorar el modelo de análisis del objeto rígido bajo aceleración angular constante. Este tema nos ayudará a comprender cómo se comporta un cuerpo que gira alrededor de un eje cuando su aceleración angular no cambia con el tiempo. En el movimiento rotacional, un objeto rígido es aquel que no cambia su forma ni tamaño mientras gira. Al igual que en el movimiento lineal, aquí también analizamos tres magnitudes fundamentales: la posición, la velocidad y la aceleración, pero en su forma angular. Estas se representan con las letras θ para la posición angular, omega para la velocidad angular y alfa para la aceleración angular. En este modelo analizaremos los casos en los que la aceleración angular permanece constante, lo que nos permite aplicar ecuaciones similares a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración angular, simbolizada con la letra alfa, mide qué tanto cambia la velocidad de rotación con respecto al tiempo. Cuando alfa es constante, el objeto cambia su rapidez de giro de forma uniforme. Por ejemplo, esto sucede con el tambor de una lavadora cuando acelera para centrifugar, en el motor que aumenta o reduce su velocidad, o en una rueda que se detiene poco a poco debido a la constante fricción. Al igual que en el movimiento lineal, en el movimiento rotacional existen ecuaciones que relacionan la aceleración, la velocidad y la posición angular. Estas ecuaciones nos permiten predecir el comportamiento de un cuerpo que gira cuando su aceleración angular es constante. A continuación veremos las fórmulas más importantes y cómo se interpretan. La primera fórmula nos muestra que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicada por el tiempo. En pocas palabras, nos indica cuánto aumenta o disminuye la velocidad de rotación de un objeto después de cierto tiempo. Y si alfa es positivo, el cuerpo acelera. Por el contrario, si es negativo, este se frena. La segunda fórmula nos permite calcular la posición angular final, o sea, el ángulo total que ha girado el objeto. El primer término, omega i por tiempo, representa el movimiento debido a la velocidad inicial. El segundo término, 1/2 de alfa por tiempo al cuadrado, representa el giro adicional causado por la aceleración angular. En la tercera fórmula tenemos que esta es la relación de la velocidad angular con el desplazamiento angular sin necesidad de conocer el tiempo. Es muy útil cuando sabemos cuánto ha girado el objeto, pero no cuánto ha tardado. Esta nos muestra cómo la aceleración angular influye directamente a la variación de la velocidad durante el movimiento. Y por último, esta ecuación usa la velocidad angular promedio para calcular el desplazamiento angular total. Es especialmente útil cuando conocemos la velocidad inicial y la final y queremos determinar cuántos radianes ha girado el cuerpo en un tiempo determinado. En conclusión, el modelo de análisis del objeto rígido bajo aceleración angular constante nos permite entender cómo cambia la rotación de un cuerpo cuando su aceleración es uniforme. Estas ecuaciones son fundamentales para estudiar el movimiento de motores, ruedas, engranajes y muchos otros sistemas mecánicos.
Comprenderlas nos da las bases para analizar conceptos más avanzados como el torque, el movimiento de inercia y la energía rotacional. Bueno, ya para terminar vamos a analizar el ejemplo 10.1 de la sección 10.2, donde se nos da la situación de una rueda en rotación con una aceleración angular constante de 3.50 radianes sobre segundo cuadrado. Para la parte A dice, si la rapidez angular de la rueda es de 2 radianes sobre segundo, el tiempo inicial es igual a 0, ¿a través de qué desplazamiento angular da vueltas la rueda en 2 segundos? Para eso escogimos la ecuación 10.7 de la sección 10.2, donde θ representa el desplazamiento angular, omega representa la rapidez angular y alfa la aceleración angular constante. Esta la despejamos para sacar delta de θ para poder responder a la pregunta, que al final el desplazamiento angular nos dio igual a 11.0 radianes. Para la parte B se nos dice cuántas revoluciones dio la rueda durante ese intervalo de tiempo. Para eso hay que aclarar que una revolución es igual a 360 grados, que es igual a 2pi, donde con esta información podemos hacer una conversión de unidades, donde si ya sacamos delta de θ, que fue el desplazamiento, podemos hacer la conversión de radianes a revoluciones, donde la respuesta nos dio 1.75 revoluciones en ese tiempo. Para la última parte, la C, nos dice cuál es la rapidez angular de la rueda en 2 segundos. Para eso escogimos la ecuación que está en pantalla, que es para hallar la rapidez angular final o total, que pues reemplazando datos dentro de la ecuación nos dio 9 radianes sobre segundo. Ya para terminar hacemos una comparación entre el movimiento angular con el movimiento lineal, que básicamente es un análisis análogo, ya que es básicamente pues paralelo, podría decirse, porque en la parte A y en la parte C utilizamos ecuaciones básicamente iguales a las del movimiento lineal en ambos casos. En la parte B no, por lo que era una conversión de unidades más que una ecuación. Entonces podría analizarse que si se hubiera hecho con el análisis de movimiento lineal, nos hubiera dado en la primera parte en metros y en la segunda parte en metros sobre segundos, algo que nos dio aquí en radianes, y aquí en la última parte nos dio radianes sobre segundos. Ya para terminar con ese análisis. Muchísimas gracias.